los Salmos. Identificación número 2. Palabras magistrales de los Salmos. ¿Por qué se amotinan las gentes? Salmo 2, versículo 2. Cuando echamos una simple mirada al mundo presente, lo vemos confuso, amotinado, revuelto y en estado de convulsión. La violencia política, o guerrillera, o criminal, está en casi todas partes. Hay puntos de la tierra, como ser la Palestina, donde la violencia llega al punto de ebullición. Unos 3000 años atrás el rey David, que era salmista, poeta y un rey que escribía salmos que parecen comentar las noticias del diario de esta mañana, decía lo siguiente. Por ejemplo, leyendo el Salmo 2, los versos 1 y 2, dicen así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo notable de estas palabras bíblicas es que al mencionar los motines, revueltas y violencias de la tierra, junto con sus vanas palabras y pensamientos, dice que esta rebeldía del hombre es más bien contra Dios y contra su ungido. Toda violencia, todo crimen, todo mal que se produce en la tierra es una rebeldía contra Dios y contra aquel ungido que Dios ha puesto en la tierra como Señor, Rey y Maestro, es decir, el Señor Jesucristo. Toda violación de una ley moral o espiritual es violación contra Dios y contra Jesucristo, el ungido de Dios. Claro está que, según la Biblia misma, Dios le ha dado a los hombres el derecho de gobernarse a sí mismos y darse las formas de gobiernos que más les agradan. Pero todos los hombres son libres para tomar decisiones, y al ser libres para tomar una decisión, establecen entonces una moral. Si el hombre no fuera libre, no sería hombre, sería un muñeco, un autómata, un robot o una simple bestia. Pero el hombre debe saber usar su libertad. El hombre, tanto si es rey o gobernante, como si es el más humilde campesino, está sometido a las mismas leyes perfectas y eternas de Dios. Todos son libres y pueden usar su libertad como quieren. Pero si la usan mal, se atraerán el mal, y si la usan bien, tendrán recompensa. Dios trazó para las naciones y para los hombres pautas y normas de vida en Cristo Jesús. Dios ungió a Jesucristo para que sea el Maestro de la humanidad, y para que sea, en un cercano futuro, el Rey de Reyes que preside un reino de justicia inmutable y el Señor de Señores que toma autoridad sobre todos los departamentos de la vida humana. Los hombres y las naciones pueden decir, si quieren, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Pero alzarse contra la suprema autoridad de Cristo, aunque fuera usando del derecho a ser libre, es peligroso. Ni naciones ni individuos pueden impunemente amotinarse contra Dios. La pura esencia del pecado es incredulidad de la mente, que se traduce invariablemente en rebeldía de la voluntad. Cuando se deja de creer, se comienza a desobedecer. La respuesta a la pregunta ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Está en la misma palabra de Dios. Porque el hombre, mal aconsejado de Satanás, intenta alzarse contra Cristo y se rebela contra leyes santas, justas y perfectas. ¿Cuál es el resultado de esta rebeldía? Toda suerte de males, desde guerras mundiales a delitos en la calle. ¿Cuál es la solución a esta rebeldía? Entrega sincera y voluntaria a Cristo para hacer de Él el Rey, el Señor y el Salvador, tanto de naciones como de individuos. Identificación, palabras magistrales de los Salmos, número 3. Palabras magistrales de los Salmos. La dulce paz de un buen dormir. Salmo número 4, versículo 8.
Alguien dijo que la mejor almohada es una conciencia tranquila, porque cuando uno tiene una conciencia culpable, entonces le cuesta conciliar el sueño y gozar de un dormir profundo, sereno, plácido y reconfortante. Los griegos, siempre imaginativos y poéticos, idealizaron el sueño y lo hicieron un dios, al cual le dieron el nombre de hipnos, de donde hemos derivado nosotros la palabra hipnotismo, que es el hacer dormir por medios artificiales. Los romanos, que siguieron a los griegos en todo, también hicieron un dios del sueño, y le dieron el nombre latino de somnus, de donde hemos derivado otra palabra que usamos en español, somnolencia, y también insomnio, que es la falta de sueño. Tanto hipnos como somnus eran caprichosos. Le daban un dulce sueño a los que ellos querían, a los que eran sus favoritos, pero le quitaban el sueño a aquellos que no les caían en gracia o eran sus enemigos. La Biblia, por supuesto, no les reconoce ninguna existencia a los personajes de la mitología, sea esta griega, romana, china, india, escandinava o lo que fuere, pero sí habla del sueño y dice que es Dios quien lo da y Dios quien lo quita. A varios hombres de la Biblia se les fue el sueño cuando era necesario que tuvieran una noche de insomnio, como el rey Asuero, por ejemplo, cuya historia figura en el libro de Esther. En el Salmo 4, verso 8, encontramos uno de esos textos magistrales de la Biblia que tiene que ver con el sueño, y dice así, Salmo número 4, verso 8, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me harás estar confiado. Un sueño largo y profundo, no tan necesariamente largo, pero sí profundo y sereno, un sueño de 5 o 6 horas, con tanta calma como podría hallarse en el fondo de un lago tranquilo, un sueño que repone las fuerzas, aquieta el espíritu, calma y tonifica los nervios, beneficia todo el metabolismo y apacigua el corazón, es una de las bendiciones más escasas en estos tiempos convulsos y nerviosos que sufrimos. Pocas gentes hay que pueden dormir y dormir a gusto sin que lo turben pesadillas, nerviosismos, pesares, angustias, congojas y cargos de conciencia. Por eso es que la gente echa mano, por miles y millones, de píldoras somníferas, píldoras que hacen dormir a la fuerza, hasta que esas mismas píldoras se vuelven ineficaces. Pero volvamos a nuestras palabras del principio. La mejor almohada es una conciencia tranquila. Una conciencia tranquila como solo Cristo puede darla. En paz me acostaré, dice el Salmo 4, verso 8, y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me harás estar confiado. Estas eran las palabras que yo hacía leer a mis hijitas todas las noches cuando eran pequeñas, antes que se fuesen a la cama. Solo cuando Cristo ha calmado nuestra conciencia y ha implantado su calma en nuestro corazón, es cuando podemos ir a la cama por la noche, poner la cabeza en la almohada, cerrar los ojos y sumergirnos en ese lago tibio, profundo y quieto, que es un sueño verdaderamente saludable. Mientras haya en nosotros alguna conciencia de pecado, nunca tendremos paz verdadera. Nuestros días serán inquietos y nuestras noches serán de pesadilla. El sueño huirá de nosotros y nos sumergeremos en nervios, zozobras y congojas. Pero cuando Cristo, por habernos entregado y rendido a Él, haya puesto su paz en nuestro corazón y haya limpiado nuestra conciencia de malas obras, el sueño profundo, quieto y dulce será nuestro buen amigo de todas las noches. ¿Dormir? ¿Dormir bien toda la noche de un tirón? Claro que es posible, pero es posible con Cristo. Identificación, palabras magistrales de los Salmos, número 4. Palabras magistrales de los Salmos. Un Dios chiquito. Salmo 8, versículos 3 al 5. Lo dijo Leonardo da Vinci, aquel genio extraordinario del Renacimiento que poseía tantos talentos y virtudes. El hombre que puede negar a Dios debajo de una noche estrellada, o es grandemente infeliz, o grandemente culpable. Cierto que sí,
Porque cuando se contempla una noche llena de estrellas, se entiende una noche cuando no haya nubes o nieblas o smog, es dable pensar en la grandeza del Creador que hizo tantas maravillas. Y es necesario ser muy, pero muy infeliz, y estar pasando por dolores muy crueles, o ser culpable, muy culpable de grandes crímenes, para negar al Creador debajo de un panorama tan gigantesco y tan estupendo, cuáles son las estrellas, galaxias y demás astros del firmamento. El salmista de antaño, que tenía el privilegio de contemplar los cielos en las noches profundas de la Palestina, se sentía conmovido por tales maravillas, y entonces tomaba la pluma para escribir sus poemas divinos. Y así estampa en el Salmo 8, Salmo 8, versos 3 al 5, lo que sigue. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. El rey David, que escribió este salmo, no tenía a su disposición los potentes telescopios que tienen ahora los astrónomos. Por lo tanto, no podía darse cuenta de cuán inmensos y profundos son los cielos. Él no sabía nada de remotas galaxias, tan remotas que su luz no ha llegado a nosotros todavía. Él no podía saber que la Vía Láctea, la galaxia a la cual pertenece nuestro sistema solar, tiene una anchura de 100 millones de años luz. Es decir, que la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 100 millones de años para atravesar toda la Vía Láctea de un extremo a otro. David no sabía nada de agujeros negros, de pulsares y de cuasares, de enanas blancas y gigantes rojos, y de estrellas novas que explotan súbitamente arrojando millones de toneladas de materia luminosa en todas direcciones, cosas que ahora conocen y estudian los astrónomos modernos. David no sabía nada de eso, pero su alma se conmovía de todos modos ante la vista de las estrellas y los cielos nocturnos, y decía, ¿qué es el hombre? Tan pequeñito, tan débil, tan poquita cosa, para que tengas, oh Dios, de él memoria, y para que lo visites, oh Señor, con tu amor. Y enseguida agrega una frase magistral, has hecho tú al hombre un poco menor que los ángeles. Dicen los que saben hebreo que la frase que se traduce al español como un poco menor que los ángeles, en realidad debiera leerse, lo has hecho un Dios chiquito. Un Dios chiquito. Chiquito sí, muy pequeño, muy frágil. Un insignificante granito de polvo comparado con la tierra y las estrellas. Pero un granito de polvo con la imagen impresa de Dios, la imagen del Creador de todas las cosas y regidor del universo. Un Dios chiquito al cual el Dios grande, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, lo ha visitado. Ha venido a visitarlo en su mundo y en su vida. Eso es el hombre. Eso somos usted y yo, amigo mío. Muy pequeños, muy débiles, muy imperfectos. Pero somos el objeto del amor de Dios y los personajes de mayor interés para Dios en toda la creación. De modo que, amigo mío, cuando salga usted esta noche al patio y mire las estrellas, dele gracias a Dios, porque Él lo ha hecho a usted semejante a Dios y ha venido a visitarlo en la persona de Jesucristo. Identificación, palabras magistrales de los Salmos, número 5. Palabras necias del corazón necio. Salmo 14, verso 1. Hace poco hablábamos de aquellas palabras de Leonardo da Vinci: el que puede negar a Dios en una noche estrellada es grandemente infeliz o grandemente culpable. Podríamos agregar a estas palabras lo siguiente: o es también grandemente necio. El necio es aquel hombre que no razona y que no quiere razonar. El hombre que está casado con sus propios pensamientos y no los quiere cambiar por nada del mundo, porque piensa que por ser sus pensamientos son los mejores. Pero también el necio es el hombre cuyo corazón es duro,
cuyos sentimientos son secos y su alma tiene pocas flores. Porque hay tanto una necedad de la mente como hay una necedad del sentimiento. Por ejemplo, el Salmo 14 de la Biblia tiene palabras que se han hecho célebres, palabras magistrales que han impresionado a las gentes sensibles durante milenios. Dice así el Salmo 14, verso 1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Si la necedad de la mente es mala, peor es la necedad del corazón. Casi podríamos decir que no hay una necedad de la mente. Lo que hay es necedad, dureza y egoísmo del corazón, que luego se transmite a la mente. Cuando decimos que una persona es necia, lo estamos calificando moralmente, no intelectualmente. La necedad es un vicio del carácter. Y aquellos que niegan la existencia de Dios, que se declaran ateos, que se jactan de no creer en nada y de ser independientes de toda idea o sentimiento religioso, tienen casi siempre un carácter duro, intolerante, intransigente e irrazonable. ¿Y cuál es la consecuencia de tal necedad? Lo dice el mismo versículo bíblico que nos ocupa. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Se cuenta una pequeña historia acerca de la necedad. Cierto rey antiguo le regaló a su bufón, que era muy cómico y decía muchos chistes, un cetro de oro. Tú eres el hombre más necio que he conocido, dijo el rey. Te regalo este cetro para que se lo regales al hombre que sea más necio que tú. Algún tiempo después el rey enfermó de gravedad y pronto estaba para morir. El bufón, que era cristiano, se le acercó y le dijo, Majestad, ¿está usted preparado para morir? Ay, no, dijo el rey, jamás me he preocupado de mi alma y he vivido siempre como un ateo. Entonces dijo el bufón, tome usted este cetro, porque usted ha sido mucho más necio que yo. Simple la historia, pero clara en su significado. Negar a Dios, vivir como si Dios no existiera ni diera leyes, llegar al último día de la existencia sin estar preparado para morir, es una gran necedad. Es la necedad más grande de la vida. La necedad de la mente, repetimos, es la necedad del corazón, es la necedad de los sentimientos. El que es ateo porque quiere serlo, no porque sus razonamientos lo hayan llevado a esa convicción. El ateísmo comienza en el corazón y luego sube a la cabeza. En la trinchera no hay ateos, dicen los soldados que pelean en la guerra, porque en la trinchera se ablandan los sentimientos y el hombre busca el consuelo divino. Pero no es necesario llegar a la trinchera para dejar de ser ateo. Basta meditar detenida y sinceramente en la palabra de Dios, la Biblia. Ella nos lleva a la inteligencia y a la sabiduría, tanto de la mente como del corazón. Identificación. Palabras magistrales de los Salmos, número 6. Palabras magistrales de los Salmos. ¿Quién será ciudadano del cielo? Salmo 15. Hace muchos años atrás, cuando recién se había formado el Estado de Israel, era primer ministro del flamante país David Ben Gurión. Un día se discutía en el Parlamento el problema de a quién considerarlo judío para darles documentos de identidad en el Estado. Había mucha discusión, porque unos decían que era judío el que tenía sangre judía. Otros decían que era judío también el que aceptaba la religión judía. Otros decían que era el que llevaba apellido judío. Y otros decían que debía darse documento a toda persona, judío o no, que quiera habitar en el Estado y colaborar para su existencia, que entonces era muy precaria. Fue entonces cuando se levantó Ben Gurión para decir, grave y solemnemente, para mí es judío verdadero y digno de ciudadanía en este Estado el hombre que puede llenar las condiciones demandadas por el Salmo 15. Y a renglón seguido leyó las palabras magistrales de este Salmo que dicen así, Salmo número 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua,
ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Cuando Ben Gurión terminó de leer este salmo, se hizo un silencio impresionante. Todo el parlamento quedó callado ante la palabra de Dios. Desde los remotos confines de la historia de Israel venía la eterna voz de Dios para decirles a los judíos modernos quién es y cómo debe ser el judío verdadero. Una de las frases más tremendas para mí de todo este Salmo 15 es esa que dice: el que aún habiendo jurado en daño suyo, no por eso cambia. Esta es una virtud grandiosa que pocos hombres poseen. Significa dar la palabra y cumplirla, prometer algo y sacrificar cualquier cosa para guardar la promesa. Significa honrar la propia palabra en un negocio y no cambiarla, aunque el negocio se pierda o resulte dañino para uno mismo. Significa hablar como Jesús demandaba que los hombres hablasen, que tu hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Porque hoy en día lo que menos vale es la palabra. Los políticos, los vendedores, aún los hombres de gobierno, hacen poco caso a sus palabras y a sus promesas una vez que han conseguido lo que buscaban. Hasta algunos predicadores religiosos dicen una cosa y hacen otra, y prometen lo que no pueden cumplir, y borran con el codo lo que han escrito con la mano. No hay mejor prueba de hombridad y de caballerosidad que guardar la propia palabra y honrar todo lo que se dice con los labios. El hombre que así habla, que así vive y que así es digno de ser ciudadano del cielo. Y al ser digno de la ciudadanía del cielo, por supuesto, es digno de la ciudadanía de cualquier país de la tierra. Y el Salmo agrega dos condiciones más, que son de capital importancia: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Permita a Dios que cada uno de nosotros llene estas condiciones de perfecta ciudadanía celestial y terrenal. Identificación. Palabras magistrales de los Salmos, número 7. Palabras magistrales de los Salmos, el grito más patético de la historia. Salmo 22, versículo 1. Hace un tiempo se hizo un estudio en las salas cinematográficas. Se quería saber cuáles son aquellos sonidos que despiertan más emoción en el espectador. Se instalaron micrófonos muy sensibles en diversos lugares de las salas, se los conectó a aparatos que registraban la intensidad de las ondas sonoras y se proyectaron varias películas con distintos temas con las salas llenas. Del estudio hecho se llegó a esta conclusión: los sonidos que despiertan más emoción y provocan más gritos son, en orden decreciente, estos 4. Primero, el chillido de una mujer que es atacada en la oscuridad. Segundo, el sonido que produce un bosque que se quema. Tercero, el ruido de pasos lentos que se acercan cuando son los pasos de un asesino. Cuarto, las primeras notas de la marcha nupcial. Después seguía una serie de otros 6 sonidos hasta completar la cantidad de 10. Podríamos decir en base a esto que el grito o sonido más conmovedor que jamás se oyó en la historia de la humanidad no fue el ruido que hizo el agua del diluvio cayendo como cataratas, ni fue el ruido que hizo el incendio de Sodoma y Gomorra, ni aún el cántico de los ángeles cuando nació Jesús en Belén. Más bien diríamos que el grito más tremendo que conmovió el cielo y la tierra fue aquel grito de Jesús en la cruz cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por su profundidad de significado, por su expresión de dolor cósmico, por su intensidad de sufrimiento, es el grito mayor que jamás haya resonado en el ámbito de la tierra. Y estas palabras de Jesús se dijeron como un anticipo por el salmista David en el Salmo 22, verso 1. Son las mismas palabras: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos han querido ver en este grito perfectamente humano una demostración de que Jesús no era Dios, sino un simple hombre exaltado. Y agregan, sin comprender mucho de toda la Escritura, que indica también una merma en la fe de Jesús, un rapto de desesperación bajo el dolor del tormento. No hay tal cosa. Es un grito patético, sin duda, donde Jesús expresa cabalmente sus sentimientos humanos, porque él era perfectamente hombre, así como era al mismo tiempo perfectamente Dios. Pero también es el grito de Dios hecho hombre. Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo y manifestado a los hombres en el momento del sacrificio supremo. Es un dicho profundo, sin duda, misterioso, pero la Biblia lo refiere para que veamos que aquel que moría en la cruz, Dios hecho hombre, lo hacía en perfecta identificación con el hombre pecador. Los labios eran los labios de Jesús, pero el grito era el grito nuestro. El grito del pecador que se siente por un momento caer en las tinieblas, pero con todo levanta sus ojos al cielo para decir, Dios mío, Dios mío. Por supuesto que la mente humana, limitada y pequeña, y además estropeada por el pecado, apenas puede comprender cómo Jesús puede ser Dios y ser hombre a la vez. Pero cuando la inteligencia cesa y la razón se detiene impotente, surge la fe para aceptar lo que Dios ha dicho tal como lo ha dicho Dios. Profundo y misterioso el dicho, el grito de Jesús, sin duda ninguna, porque todo lo que rodea a Jesús es profundo y misterioso. Pero cuánto bien hace al alma aceptar humildemente lo que está escrito por Dios en la Biblia, el libro que no tiene fallas. Jesús era Dios, Jesús era hombre, y como hombre clamó a Dios, y como Dios salvó a todos los hombres. Identificación, palabras magistrales de los Salmos, número 8. Palabras magistrales de los Salmos. Jehová es mi pastor. Salmo 23, versículo 1. De todas las figuras típicas y folclóricas del cercano Oriente, ninguna más patética, ninguna más querida y apreciada que la figura del pastor que conduce a sus ovejas. En la Palestina, los pastores no van detrás de las ovejas como se hace en nuestros países hispanos. En la Palestina, el pastor va delante, camina delante de las ovejas portando un cayado y va hablando suavemente a sus ovejas. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Y si un pastor extraño quiere guiarlas, las ovejas se detienen confusas y perplejas, no conociendo la voz del extraño. Será por eso que el Señor Jesús gustaba de llamarse a sí mismo pastor, el pastor de las ovejas que va delante de ellas y las conduce hablándole suavemente. Más que la figura imponente, más que el cayado, lo que guía a las ovejas es la voz del pastor. Y en el Salmo 23, el más querido, leído y memorizado de todos los salmos, tenemos un anticipo de Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Las palabras del versículo 1 son un monumento de gracia y consolación. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Ambos son la misma persona, son el mismo idéntico Dios. Jehová en el Antiguo Testamento era el pastor del creyente judío. Jesús en el Nuevo Testamento es el pastor del creyente cristiano. Un solo Dios para ser un solo pastor de cada persona y de toda la humanidad. La frase que sigue a Jehová es mi pastor es sencillísima, pero encierra un mundo. Nada me faltará. Nada me faltará si Jesús es mi pastor de las cosas necesarias para el cuerpo y para el alma, de las cosas requeridas para esta vida y de las que se necesitan para la eternidad. Nada me faltará de pan, nada me faltará de techo y abrigo, nada me faltará de seres queridos necesarios, nada me faltará de esperanza y amor. Todo lo tendré, todo lo disfrutaré, todo vendrá a mis manos en el momento preciso y en la cantidad requerida. Y como para definir claramente qué es eso de guardarnos y proveernos perfectamente lo que necesitamos, agrega, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué les parece, amigos? ¿Vale la pena tener un pastor como Cristo Jesús?
Vale la pena saber que hay alguien superpoderoso que cuida y vela por nosotros como el buen pastor cuida a su oveja, el buen padre su hijo y la buena madre su hija. En este mundo donde los gobiernos se han vuelto tigres, las religiones panteras, los hombres son lobos para los hombres, y en muchos hogares, en lugar de seres amados, suelen encontrarse víboras, bueno es saber que hay un pastor que habla suavemente a sus ovejas para guiarlas hasta lugares de paz. No es solo retórica lo que estoy diciendo. Son palabras cabales que expresan una experiencia religiosa verdadera. La experiencia de hallar en Cristo el único Salvador, el único Maestro y el único Pastor. Que Jesucristo es pastor amante de millones de seres humanos es algo que puede probarse por el testimonio de esos mismos millones de seres humanos. Salga usted a la calle, amigo mío. Busque un cristiano sencillo, que antes estuvo bajo el dominio del pecado y hoy es un creyente limpio, justo y recto, y pregúntele qué es Cristo para él. Y ese hombre o mujer, ese vecino o vecina suya, le dirá, entre otras muchas cosas, Jesús es mi pastor y yo le sigo.